Amados hermanos en Cristo, voy a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Marcos, el capítulo 15, y voy a leer a partir del versículo 42 hasta el final del capítulo. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Que el Señor añada su bendición a la palabra suya. Vamos a hablar un poquito acerca de José de Arimatea. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 1, versículo 7, haciéndole una recomendación a su joven hermano, le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Las verdades enseñadas en este texto se ven verificadas en la experiencia de José de Arimatea. El espíritu de cobardía, de temor, está arraigado en muchos de los creyentes. Así fue al principio con José de Arimatea. El evangelista Juan comenta en el capítulo 12, versículo 42, con estas palabras: aún de los gobernantes muchos creyeron en él, en Cristo, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Parece también que la timidez, la cobardía, caracterizaba a Timoteo. Por eso Pablo le aconseja a avivar el fuego del don de Dios que está en él, y le aclara que Dios da poder, amor y dominio propio. Pero aquí surge una pregunta. Estamos mirando a José de Arimatea como un discípulo secreto, silencioso, y que sigue a Jesús de incógnito, pero también miramos a Timoteo, que tenía cobardía, tenía temor. Pero, ¿y yo? ¿En qué lado estoy? ¿Y tú, hermano, estás en condiciones de temor y de cobardía? Nuestro recurso está en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así dice la Escritura. Cuando Cristo anticipó que Pedro le negaría, añadió: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Cuánta falta nos hacen estas tres cosas que Dios dio a Timoteo? Es decir, poder, amor y dominio propio. No se las vemos en José de Arimatea en aquel día nefasto. Lo que José de Arimatea no estaba dispuesto a hacer antes
identificarse abiertamente con Jesús, lo hace ahora, constreñido por amor. Cuando el temor o la cobardía nos impida identificarnos con el Señor, amado hermano, acordémonos lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. No te desampararé, ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Los 4 evangelios narran la actitud de José de Arimatea, quien, siendo un discípulo temeroso y secreto de Jesús, cobró valor y se acercó al gobernante romano Poncio Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, para darle sepultura. Y es el evangelista Juan que hace notar y pondera la presencia del maestro de la ley Nicodemo, uniéndose a José, trayendo un compuesto de mirra y de áloes para dar sepultura al Señor. Debemos dar gracias a Dios los que vivimos en países donde hay libertad para dar testimonio público de que somos discípulos de Jesús. No debemos ser discípulos secretos. Debemos manifestarnos públicamente como seguidores del Señor y vivir dando testimonio de nuestra fe. Dios utilizó a José de Arimatea y Nicodemo para cumplir una antigua profecía que dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Profecía de Isaías, el capítulo 53, el versículo 9. Fíjese que al nacer al Señor le acostaron en un pesebre, en un establo prestado. En la cruz que le tocaba ser clavado a Barrabás, le crucificaron al Señor. Para su sepultura, no le echaron en la fosa común, porque José de Arimatea lo sepultó en su sepulcro nuevo. La muerte de Cristo, que para el mundo representaba el fracaso de Jesús el Nazareno, resultó en incomparable bendición de acuerdo a los eternos propósitos de Dios. Aquella misma tarde participaron de la bendición, ¿quiénes? El ladrón que murió al lado del Señor, José de Arimatea y Nicodemo, de una manera especial. En la oscuridad de aquella tarde, luz brilló en sus corazones. Oh, cuando estemos temerosos, cobardes de hablar, de testificar, que brille la luz del Señor en nuestros corazones para fortalecernos. Necesitamos la plenitud del Espíritu en nosotros para que se manifieste el trío de virtudes que Pablo recomendaba a Timoteo. ¿Cuál trío? Poder, amor y dominio propio. El Espíritu de Dios, hermano, no nos lleva al fanatismo. Es triste cuando algunos creyentes se hacen fanáticos. Quieren crear reglas y normas que no están en la palabra de Dios. No, el Espíritu del Señor no nos lleva al fanatismo, sino que nos guarda para que le sirvamos de una manera razonable e inteligente. Cristo es nuestro ejemplo, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Dios nos ayude a vivir y servir con tal dedicación
que luego podamos decir con Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dios, el Señor, bendiga su palabra.